Pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la primer pregunta que la voy a dirigir a la doctora Guizar y es una pregunta relacionada con la sintomatología. Doctora Guizar, ¿qué señales tempranas suelen indicar que una tristeza persistente evoluciona hacia depresión y requiere una valoración profesional más allá de las oscilaciones emocionales habituales? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. A mí también me gusta mucho estar presente en este tipo de foros para poder darle realce, ¿no? Esta parte de la salud mental y más en un día como hoy, que es muy importante sobre la conciencia de la depresión. Y justo esa pregunta que realizas es sumamente importante porque a veces hay esta confusión, ¿no? De cuándo es solo tristeza o cuándo debo pedir ayuda, ¿no? Y yo diría que algo importante es la persistencia de la sintomatología, es decir, que esa tristeza está la mayor parte del día, la mayor parte de los días y ya llevamos mínimo unas 2 semanas constantemente tristes. Esa puede ser la primer señal. También cuando esa tristeza empieza a afectar, cuando genera un deterioro en varios aspectos de la vida de la persona, ya sea en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones o interacciones sociales, ¿no? Y también cuando se acompaña de pérdida de interés o que no disfruto las actividades que solía disfrutar antes, cuando empieza a afectar otras, se acompaña esa tristeza también de algunas alteraciones somáticas, ¿no? No puedo dormir o duermo demasiado, tengo mucha hambre o se me va el apetito, me cuesta concentrarme, empiezo a tener sensaciones de culpa, ¿no? O de sentir que mi vida no tiene sentido, ¿no? Desgraciadamente también la depresión se suele acompañar también de ideación suicida. Entonces yo diría esa parte del tiempo, la afectación en áreas de la vida y el acompañarse con otra sintomatología, creo que es algo importante. Y a veces también esa tristeza puede ser por un duelo, ¿no? Entonces también de repente decir, bueno, el duelo puede durar obviamente más de 2 semanas, pero a veces hay momentos, ¿no? O sea, no hay una continuidad o va mejorando con el tiempo. En este caso, ¿no? Persiste. ¿No? Muchísimas gracias, doctora Guizar. La siguiente pregunta va a ir dirigida al doctor Mendoza y me gustaría que en términos hacia un público general pudiéramos definir qué es la depresión, sin perder también desde luego su caracterización y su concepto médico, qué es la depresión y qué ideas equivocadas tienden a dificultar que una persona pida ayuda o sea comprendida en su entorno. Muchas gracias. Para mí también es un gusto estar en este foro. Es un gusto participar de esta dinámica de colaboración y de difusión de la importancia de la depresión. Y uno de los puntos, yo suelo decirlo así, la depresión no es una emoción, no es una situación eventual, no es un trastorno por una desregulación, es un trastorno de prácticamente, es una enfermedad que involucra a todo nuestro sistema, no es una enfermedad. A mí me gusta decirlo un poco como es una enfermedad sistémica con manifestaciones mentales. Y esto implica en una gran cantidad una afección de todo lo que nosotros sentimos, de cómo pensamos, de cómo se mueve nuestro cuerpo, de cómo nos vinculamos con otras personas, de cómo hablamos en nuestro trabajo, de cómo nos desempeñamos en la escuela. No es flojera, no es falta de carácter, no es debilidad, no se quita con un buen consejo, no se quita con buena intención. Y estos son parte de estos mitos que han hecho difícil entender, ¿no? Porque para la gente la concepción, o sea, para todos la concepción de depresión está plagada de una serie de imágenes previas que te hacen creer que es una situación emocional de la cual si quieres puedes salir. Todo va a estar bien, deja que pase el tiempo, no te preocupes. Y es que si hablas de esto, esto probablemente le estás dando mucha importancia. Y yo creo que estos mitos de manera particular lo único que hacen son aislar, retrasar la atención, aumentar el sufrimiento y muchas veces no resistir ante la posibilidad de escalar en la intensidad de nuestros tratamientos, ¿no? Entender la depresión como una condición tratable abre propiamente la puerta a la recuperación.
Depresión no es estar triste, es un trastorno de la salud, que si bien se manifiesta a través de nuestras emociones, hay muchos estudios, mucha evidencia que hablamos de que no es solo un trastorno emocional, es un trastorno es un trastorno inflamatorio, es un trastorno neurológico, es un trastorno que eventualmente, pues insisto, yo le llamaría sistémico, que no es solamente falta de ganas, falta de interés, porque la depresión duele, la depresión cambia la cognición, pero también se manifiesta en culpa, se manifiesta en oscuridad. Y yo creo que dentro de estos mitos únicamente como para evitar repetirlos, ¿no? O sea, no tengo, no sé, niebla mental, falta de voluntad, no es porque en cuanto tengas trabajo vas a ver cómo se te va a quitar, ponte a hacer algo, vas a ver cómo esto se te va a olvidar. No, la depresión no se quita con consejos. Insisto, la depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad tratable y pedir ayuda. A veces en un mundo que no comprende tanto la depresión como esta es un acto de suma valentía. Entonces creo que vale la pena entender la depresión como algo que puede cambiar. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Voy a tomar como base algunos de los elementos que describió en esta definición sistémica de la depresión para hacerle la pregunta al doctor Díaz. Y te preguntaría, doctor Díaz, ¿qué factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan con mayor frecuencia en el inicio y mantenimiento de la depresión, pero también cómo cambian a lo largo del ciclo de vida? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, también a mis colaboradores y a todo el equipo de Mercer Alliance. Es muy importante hablar de este tema porque con la información, así como que es un tema de salud mental difícil de entender, si tuviéramos algún paciente o algún familiar que tiene cáncer, que nos acaban de decir cáncer de células blancas de pulmón, bueno, pues diríamos, ok, ¿qué es eso? Buscaríamos más información. Y dentro de esa información hay varios factores, entre los factores biológicos incluyen la genética y la vulnerabilidad heredada, neurotransmisores y circuitos cerebrales, eje del estrés, hormonas y ritmos biológicos, enfermedades médicas y dolor crónico y también el aislamiento. Cualquiera de estos factores que van modificándose en el transcurso de la vida, sabemos que en la edad adulta es muy probable que no solamente haya un aislamiento por miedo a enfrentar las adversidades o las dificultades de la vida, sino también muchos de nuestros seres queridos, cercanos, miembros de la familia o amigos van falleciendo o van teniendo mayor dolor y eso es más difícil enfrentarlo. Entonces todos estos factores van modificándose. Los factores psicológicos tendrían que ver con estilos de afrontamiento, esquemas cognitivos, es decir, las creencias aprendidas que tenemos sobre uno mismo y sobre la realidad, las habilidades que tengamos de regulación emocional, la historia de traumas o pérdidas y la autoimagen y sentido de propósito. En muchos años hemos estado como disminuyendo la fe y no solamente hablando de el catolicismo o la fe cristiana, sino simplemente esa espiritualidad. No decimos solamente a lo mejor regresar a la iglesia ya curaría a todos, sino simplemente tener un regreso a una espiritualidad, a una creencia, pero también respecto al resto de aprendizajes que se pueden tener, estilos de afrontamiento, conocernos, y la última parte serían los factores sociales que influyen en el proceso, las redes de apoyo, el estrés crónico, los eventos vitales, como nos pasó con el COVID o con el temblor de 2017, la cultura y expectativas sociales y el acceso a servicios de salud. Todos estos factores que a lo mejor si no me estoy sintiendo bien y aunque pida ayuda, si no hay alguien, un experto que pueda identificar estas características, puede ser que tengamos una buena red de apoyo, pero tenemos que optar por el apoyo psicológico, por el apoyo farmacológico, por el resto de tratamientos, como en cualquier otro tema de salud. Es de manera somera hablando de todos estos factores. Lógicamente, cada uno implica hablar de manera profunda. Sin embargo, solamente con mencionarlos y conocerlos, podemos saber que algunos de ellos y muchos que hacen falta mencionar es independiente de cada uno de los casos o de las situaciones que podamos tener.
un hombre joven pero que tiene esclerosis múltiple, una mujer que a lo mejor de manera externa parecería que tiene toda la parte solucionada profesional y económica. Cada uno de ellos, de estas diversas perspectivas, tiene factores diferentes y la depresión puede aparecer en cualquiera de las facetas o de estos factores que se van sumando. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Bueno, evidentemente todos estamos en el mismo canal, ¿no? Determinando y haciendo la clasificación de la depresión y los factores que están participando en ella. Doctora Guizar, ¿quiere complementar? Adelante. Sí, nada más, bueno, yo esa parte de psiquiatra infantil creo que nunca se me quita, entonces cuando escucho depresión de repente se me hace bien importante puntualizar en los niños y adolescentes, ¿no? Que vamos a ver más que tristeza, porque estamos hablando mucho de la tristeza y me parece muy, muy completa todo el abordaje en esta parte como tanto psicológica, neurobiológica que nos habló el doctor Díaz. Pero nada más remarcando en cuanto a la particularidad por edades, creo que en niños es bien importante saber también la parte de la irritabilidad, porque a veces nos vamos con la idea de que va a estar el niño chiquito, el preescolar, el escolar, sobre todo llorando, y la verdad es que muchas veces va a estar irritable, va a estar de malas, va a estar con problemas de conducta, va a estar agresivo, muchas pues, también un poco el adolescente, a veces también el adolescente puede ocurrir la tristeza, pero vamos a ver mucho más el problema de conducta. Y a veces cuando más, no sé, cuando de repente más piden ayuda, el adolescente no te pide ayuda abriéndote la puerta, sino cerrándotela en la cara. Entonces, eso es algo como muy importante que creo que visualizar. Y en el adulto mayor también creo que igual en el adulto mayor hay ciertas particulares que a veces se puede confundir con demencia, ¿no? Se habla como de la pseudodemencia depresiva, ¿no? Entonces también creo que esas particularidades sería importante mencionar, pero siempre cuando hablan del ciclo de la vida me pongo a pensar yo en el niño y el adolescente porque a veces se va, ¿no? También el niño es muy somático, ¿no? Es el niño que no quiere ir a la escuela, que le duele la panza, que le duele la cabeza, ¿no? Y a veces eso te está hablando de sintomatología afectiva en el niño, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Creo que es importante esa precisión porque cada etapa del ciclo de vida tiene manifestaciones diferentes, ¿no? De la sintomatología depresiva. Me gustaría hacer la siguiente pregunta al doctor Mendoza y está relacionada con la escucha activa y hasta cierto punto este estigma que tenemos en la salud mental, ¿no? Que cualquiera se puede creer con las credenciales para dar una terapia, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa la escucha activa en el acompañamiento y qué errores comunes aparecen cuando los familiares o amistades intentan animar sin comprender el sufrimiento? Muchas gracias. Yo creo que una de las principales concepciones que debemos tener los que trabajamos de cualquier punto psicosocial en el tratamiento de la depresión es que la primera forma y la primera oportunidad que tenemos de tratar la depresión es la entrevista, la escucha, el acompañamiento. Y yo creo que así lo hagamos de forma profesional o lo hagamos de forma comunitaria, la escucha activa siempre es una de las principales herramientas. ¿A qué me refiero con escucha activa? La primera parte, cuando tú estás en un proceso y tu terapeuta habla más que tú, entonces, como decían, no cambia de terapeuta porque necesitas otra visión, ¿no? La escucha activa es propiamente el tratamiento inmediato y el conocimiento claro de lo que para la persona significa la depresión. Reduce la soledad, reduce la vergüenza de estar viviendo este síntoma, aumenta la seguridad para poder hablar de él. Y muchas de las veces cuando nosotros intentamos ejercer escucha activa, que es un proceso en el cual nosotros le estamos demostrando a la persona que nos es importante lo que está viviendo, que nos es importante lo que está sintiendo. A lo largo del tiempo he trabajado en muchas estrategias que buscan capacitar en estas herramientas como la escucha activa, ¿no? Como es el caso de cuando trabajamos con el MHGAP. Y uno de los puntos más importantes dentro de todo esto es que esta habilidad sí la podemos transmitir. La capacitación en escucha activa es una gran herramienta para otros profesionales que quieren empezar a trabajar con esto o incluso para personas de la comunidad. ¿En qué nos equivocamos cuando esto ocurre, ¿no? De manera común. La primera parte es cuando queremos ayudar a veces, en lugar de validar la emoción, nos enfocamos en el acto o nos enfocamos en no darle el valor correspondiente al acto. Bueno, pero lo que te pasó no es tan grave. O bueno, pero hay alguien peor. Mira que en otros lugares la gente está sufriendo más. No es para tanto. O sea, esto implica desvalorizar
el proceso emocional que se está viviendo y tenemos que eventualmente hacer lo contrario, ¿no? Comparar, como mencionaba, ¿no? El decir, hay otras personas que están en la guerra, ¿no? Hay otras personas que están peor, creo, hay otras personas que no tienen a la familia que tú tienes. Estas cosas, lejos de facilitar la escucha activa, rompen el proceso de comunicación y hacen que la persona probablemente entienda que no estamos conectados en el mismo proceso. Y esto igualmente limita la oportunidad de que la persona se sienta en confianza de transmitir más de estas emociones. Dar solución rápida. Yo creo que una de las cosas más difíciles es, primero, si crees que tienes la solución, probablemente estás en un error como profesional. La solución se va a construir a partir de la persona, no a partir de mí. Y en este punto, uno de los puntos es trabajar con el hecho de que creer que un consejo únicamente va a ser suficiente, ¿no? Se échale ganas, trabaja en esto y vas a ver cómo se te va a olvidar. Las soluciones nunca son rápidas y no se construyen en una única entrevista. Otra cosa igualmente es introducir mi opinión o introducir elementos morales dentro de la escucha o dentro del acompañamiento. Yo creo que un punto importante es, oye, es que tienes demasiadas cosas que tendrías que agradecer, oye, es que apóyate en tal fe, ¿no? O sea, estas historias hacen que todavía este proceso de limitación moral imposibilita esta historia, ¿no? Y la otra cuestión es la forma en la que nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos tiene que ser a través de un tono de voz claro, sutil, pero no como con el juicio, ¿no? Que de repente para nosotros clínicos es muy complejo, ¿no? Bueno, pero ¿cuántos días llevas así, ¿no? O sea, o incluso es, bueno, pero tienes una razón por la que te sientas así, bueno, pero ¿te duele en la mañana o en la tarde, ¿no? Y de repente pareciera que estamos más juzgando que acompañando, ¿no? Y yo creo que el estar consciente siempre de la escucha activa se convierte en una posibilidad real de cambiar la forma de hablar de esto, ¿no? Las cosas que sí nos pueden ayudar y que pueden ser herramientas que sumen dentro de nuestro proceso de entrevista, independientemente de quiénes seamos. La primera siempre es validar. O sea, la situación, llega una persona que nos está solicitando ayuda, valida la necesidad de ayuda, porque eso va a generar una vinculación y va a trabajar en que esta entrevista sea productiva para ambos, para mí, para tener más información de lo que está pasando y para él, para empezar el proceso de la curación o para ella. Entender nuestro proceso de escucha activa como una curiosidad para conocer más. Es una curiosidad, pero es una curiosidad amable, no, no así, ay, a ver, cuéntame más de eso. No, o sea, la idea es intentar entender, oye, quisieras describirme cómo estás viviendo tú esto, porque hay estudios, ¿no? Charney describía un estudio con más de 500 formas de describir la depresión para diferentes personas, y yo creo que es importante no entenderla con base en los síntomas, sino entenderla con base en el entendimiento y la comprensión. Y pues igualmente, ¿no? O sea, uno de los puntos más importantes del acompañamiento y de la escucha activa es hacerle saber que yo estoy ahí. O sea, bueno, yo estoy aquí. O sea, no te voy a decir cómo hacerlo, pero te puedo acompañar en este proceso. Y ofrecer ayuda siempre es importante en el proceso de la escucha activa, ¿no? O sea, oye, ¿quisieras hacer más de esto? O sea, en este mismo proceso, tratar de conectar hacia un proceso siguiente va a ser importante una vez que hemos escuchado. La idea no es arreglar, es acompañar. Y yo creo que este es el resumen específico de que si nosotros a través de esta entrevista y a través de nuestro proceso de comunicación logramos acompañar, es probable que hayamos empezado el proceso de oración y Ok, tuvimos un problemita de conexión con el doctor Mendoza, pero ya estaba culminando su participación, entonces vamos a ir con el doctor Díaz, retomando un poco lo que el doctor Mendoza expuso, los argumentos que expuso, pero ahora desde una mirada, ya no desde el consultorio, sino desde la medicina social, ¿no? ¿Qué prácticas favorecen este acompañamiento respetuoso en casa, en la escuela o en el trabajo, sin invadir la autonomía de la persona que vive con depresión? Claro, probablemente de lo más esencial es esta empatía, esta escucha que hemos mencionado, pero sobre todo también estar presente sin presión, estar disponible y no querer como forzar. A veces lo más complicado de acompañar ciertas emociones es no querer cambiarlas, sino tal vez compartir el sufrimiento y a veces no hay palabras para decirle a alguien, oye, se acaba de morir un ser querido, tuve esta pérdida,
No hay situaciones o no hay algo mágico que ahorita les digamos, ok, con esto, o que podamos mentir también siendo profesionales de la salud o familiares, comentando todo va a estar bien. Si me acaban de diagnosticar cáncer o se acaba de fallecer alguien, no podemos decir esas mentiras. Va a haber sufrimiento, va a haber tristeza, va a haber días horribles. Lo que podemos ofrecer es estar presentes. Y también respetar el ritmo del otro. No tenemos que estar pensando que, ay, son las 5 etapas del duelo y entonces vas en esta y es una progresión. Cada uno tenemos procesos diferentes y probablemente esa variabilidad es la que va a indicar cómo es que hemos vivido y cómo hemos afrontado la realidad y lo que vamos aprendiendo. No forzar estas conversaciones, ni tampoco decir, ok, estás triste, vámonos al cine porque así se te va a quitar. Hay que dar el espacio a cada una de las personas y colaborar, no solamente dirigir. Si ya está habiendo como algunos datos de alarma preocupantes, si podemos como tratar de mencionar respecto a la ayuda que tiene que ver con la canalización a los servicios de psicología, de psiquiatría, de salud, respecto a cualquier cosa. No solamente la depresión va a afectar esa parte emocional de la que hablamos, si es alguien con depresión y con diabetes, puede ser que se alteren los niveles de glucosa y una situación que puede mejorar esa gravedad es todo el autocuidado y la compañía que podamos dar a esas personas. Sería más o menos como la parte sencilla que parece, pero quizá lo más complicado es respetar al otro y acompañar sin juzgar y respetando el ritmo. Muchas gracias, doctor Díaz. Un poco situándonos en esta ruta de acción, me gustaría preguntarle a la doctora Guizar, doctora, ¿cómo se reconoce el riesgo suicida y cuál es la ruta de acción responsable para acompañar y canalizar con una orientación en seguridad, contención y redes de apoyo? Claro, pues justo es importantísima, bueno, esta pregunta y todo justo lo que hablaron hace un momento, ¿no? Esta parte de la escucha activa que creo que hoy en día, en el día a día, no hablemos solamente de depresión, creo que en el día a día muchas veces tampoco estamos, ¿no? Y desde que estás en una plática y pones el celular ahí de frente, entonces ya ahí casi casi estás como mandando un mensaje contradictorio de repente de escucha activa, ¿no? Porque estás a la mitad escuchando, a la mitad viendo y entonces ahí puede, ¿no? Pero justo en este tema de suicidio es importante, tampoco hay como una receta, pero algo que sí yo podría decir que fue algo que a mí me sorprendió al ingresar a la especialidad, fue, porque todos tenemos como esa idea errónea, creo, bueno, no sé si todos o la gran mayoría, que si tú preguntas, no, no le voy a preguntar porque qué tal que le doy la idea, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando está diciendo, ay, es que no sirvo para nada, ¿no? Esta sensación de como de desesperanza o ya no quisiera vivir, o quisiera dormirme y no despertar, te está dando, ¿no? O soy una carga para las personas, te está dando una idea de decir, no, mejor no le pregunto porque tal que me dice que sí, ¿no? O qué tal que le doy la idea y no lo había pensado y nada más está con desesperanza. No, la realidad es que muchas veces, a veces están esperando que lo preguntes, ¿no? O sea, a veces está esperando que tú le digas, bueno, y lo has pensado, y entonces es como el momento donde por fin como que lo liberan. Es un momento muy importante porque a veces también consciente o inconscientemente podemos emitir un juicio, como decían los dos doctores, ¿no? De repente querer darles ahí clases de catecismo, ¿no? Y entonces, ay, no, y es que Dios te va a castigar porque es un pecado, ¿no? Entonces no es el momento, ¿no? Para que, bueno, yo diría que en ningún momento es ese momento, a menos que en la clase de catecismo, porque, no, en una consulta de dar eso porque estás emitiendo un juicio, ¿no? O, ya pensaste en quiénes te van a extrañar y ya pensaste en el dolor que vas a causar, no es momento ahí de esa situación, ¿no? Sino de repente de una señal, hablando de señales de alarma, si es esta parte como desesperanza, ¿no? De repente expresiones así como tanto
digamos que directas o indirectas, ¿no? Directas como ya no quiero vivir, dormirme y no despertar, o de repente indirectas como soy una carga, siento que estarían mejor sin mí, ¿no? Entonces podría darnos indicios de, ¿no? También el hecho de preguntarlo, ya has sentido que tú, si no te lo dice, pero tú lo ves muy, lo ves o la ves muy desesperanzados, ¿no? De repente sí preguntar, ¿has pensado en que no valdría la pena? ¿Has pensado o has tenido pensamientos sobre hacerte daño, sobre no vivir, etcétera, ¿no? ¿Has pensado cómo? Porque muchas veces ya tienen como el plan, la idea, la estructura bien hecha de cómo, cuándo, con qué, y es bien importante también conocer esa información sin, ¿no? Sin juzgarlo. También es bien importante que de repente erróneamente decimos, se minimiza, ¿no? Ah, ya, como decía el doctor, cuando te sientas mejor vas a ver que se te van a ir esas ideas, incluso en esos momentos, ¿no? Tampoco no asumir, porque de repente decir, ah, no, lo dice, pero no. El que lo dice a lo mejor tal vez nada más lo dice continuamente, pero no lo va a hacer y no asumir que puede que no lo hagan también, ¿no? Creo que algo bien importante es reconocer ese riesgo, es también el preguntarlo, el buscar la cuestión de redes de apoyo, si tenemos que canalizarlo de forma urgente porque realmente ya lo ha pensado, tiene los medios, etcétera, pues muchas veces habrá que referirlo de forma urgente a algún, ¿no? servicio de emergencia pues en psiquiatría para la parte de la contención, buscando siempre la integridad física, contactar a algún familiar si viene solo, ¿no? Si es un menor de edad, pues obviamente también con los padres y tutores, ¿cómo lo vamos a mejorar? También a veces podemos decir, no, voy a mantener el secreto, ¿no? Y entonces va a ser un secreto entre tú y yo, no, es el riesgo suicida, todo lo demás sí es confidencial, pero ese riesgo suicida tu integridad física ya deja de ser un secreto, ¿no? O sea, abiertamente también decir, oye, esto tenemos que comentarlo, si es un menor de edad, tenemos que comentarlo con tu papá, con tu mamá, con un tutor, etcétera, ¿no? Y decírselo, porque es con adolescentes pasa mucho, ¿no? Que cuesta ganarse la confianza, yo siempre hablo con ellos, todo es, no, vamos a tener esto, pero cuando esté en riesgo tu vida o la de alguien más, va a ser importante que lo hablemos y lo vamos a hablar, ¿no? Lo vamos a afrontar entre tú y yo se lo vamos a decir a tal, porque a veces erróneamente la confidencialidad, no, esa confidencialidad, ¿no? Le decimos, no te vamos a decir a nadie y puede ser un error si tenemos que contactar familiar, persona de confianza para tomar las decisiones en conjunto. Muchísimas gracias, doctora Guizar. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Mendoza y tiene una relación muy estrecha con los tratamientos, ¿no? Hemos escuchado mucho que los tratamientos deben de ser integrales. Y justamente me gustaría que pudiéramos poner sobre la mesa qué componentes suelen caracterizar a un tratamiento integral efectivo. Cómo se articula la psicoterapia, los hábitos de vida, las intervenciones comunitarias y cuándo procede la farmacoterapia. Muchísimas gracias. Creo que uno de los puntos más importantes en esta visualización de la depresión como una enfermedad integral o como una enfermedad sistémica es que al final del día pensar en una única intervención para corregir el proceso es casi ingenuo, ¿no? O sea, pensar en trabajar, ya sea que una única intervención va a ser solución para todo, creo que todavía nos implica un poco más de complejidad del tratamiento. Un tratamiento integral que suele funcionar debe articularse entre diferentes puntos. El primero de todos estos puntos creo que sí tiene que ver con entender los hábitos de vida como un proceso de tratamiento. O sea, el proceso del autocuidado no únicamente es un proceso de prevención, sino también puede ser un hábito de generación de conductas salutogénicas, ¿no? Identificar los procesos que están viviéndose en este punto, solucionar algunas situaciones sociales, también pueden ayudar a pues, situaciones que tienen que ver con la comunicación, situaciones que tienen que ver con quitar algunos otros elementos que nos están entorpeciendo la comunicación con las personas, pero también entender el patrón de sueño, cómo está el movimiento, la alimentación, qué tipo de alimentación tienes, si en realidad te estás alimentando correctamente. Una cosa importante también y que quizás no hemos mencionado mucho, tiene que ver con el uso cotidiano de sustancias psicoactivas que a lo largo del tiempo, o sea, es también, digo, no quiero decir mucho la palabra ingenuo, pero la mayoría de nosotros tenemos pacientes que consumen sustancias psicoactivas y no está en nuestras manos tomar esa decisión.
sea, nosotros podemos sugerir, brindar la información correcta, pero muchas sustancias psicoactivas generan síntomas similares a la depresión. Muchos pacientes que utilizan, bueno, más bien muchas personas que utilizan alcohol, pueden en los primeros meses del consumo, de incrementar el consumo de alcohol, pueden empezar a tener síntomas muy similares a la depresión, que si no estamos nosotros analizando de forma correcta, se nos van a escapar en un tratamiento integral. De la misma manera, si no conocemos exactamente todo el proceso bioquímico del entendimiento de otras sustancias psicoactivas, también probablemente podamos haber desaprovechado una oportunidad o empezar a tratar algo está siendo ocasionado por las sustancias. Las estructuras del día a día, la estructura cognitiva, todo el proceso de cómo aborda sus tareas, algunos trastornos ocasionados como compensación por procesos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención, muy frecuentemente están vinculados a esto, ¿no? También es importante, insisto, ya más allá de todos los hábitos de día como un proceso terapéutico, el proceso psicoterapéutico como tal, ¿no? O sea, trabajar en un proceso psicoterapéutico no únicamente de acompañamiento, sino validado y corroborado con evidencia, como pueden ser terapias interpersonales o terapias cognitivo-conductuales o terapias enfocadas en la activación conductual, específicamente que a lo largo del tiempo han corroborado todos estos resultados, pueden ser muy útiles en el proceso terapéutico. Otro punto importante también es el que somos seres biológicos, psicológicos y usualmente se nos escapa el componente social. El componente social y comunitario tiende a ser una de las causas que regresa, ¿no? O que favorece la reaparición nuevamente del síntoma. La ausencia de grupos, la ausencia de redes, incluyendo la misma familia, la falta de reincorporación a la escuela, de reincorporación al trabajo. Y es por esto que también es importante no sacarlo tanto de sus determinantes, ¿no? O sea, no hospitalizar, ¿no? Sino tratar de sostener la determinante para que en este mismo punto la sociedad pueda también contribuir en este proceso y nosotros también trabajemos con esto, estas condiciones y brindar algunas otras oportunidades, ¿no? El desarrollar actividades propositivas con sentido, en la cual nosotros podemos guiarlos para poder desarrollar algunas actividades y en este caso, digo, bajo este abordaje integral, que insisto, si es biológico, psicológico y social, nosotros podemos identificar si alguna de estas funciones requiere un soporte mayor, podemos contemplar particularmente en aquellos casos donde los síntomas generan una gravedad tal que favorece la disfunción, en este caso la duración, o que deje de hacer alguna de estas actividades vitales, iniciar el proceso farmacoterapéutico. Particularmente en depresiones moderadas a graves, estamos conceptualizando el hecho de que iniciaremos el proceso de tratamiento farmacológico de acuerdo a guías internacionales. Prácticamente utilizaremos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina prácticamente en un gran porcentaje y obtendremos respuesta en un gran porcentaje, ¿no? Sin contemplar que es el medicamento más el resto de lo que hemos conceptualizado, ¿no? Trabajar igualmente en esto en depresiones con deterioro, depresiones con mayor riesgo o incluso, ¿no? Si por alguna razón son pacientes que ya han tenido tratamientos previamente y llegan nuevamente con nosotros, conceptualizar la idea de que pudiera tratarse de una depresión resistente, ¿no? E igualmente nunca olvidar las comorbilidades, que creo que eso es uno de los puntos más importantes en el abordaje integral. Las comorbilidades más comunes, no únicamente psiquiátricas, sino también en otros ámbitos, ¿no? Particularmente la presencia de trastornos por dolor, la presencia de trastornos cognitivos, la presencia de trastornos por consumos de sustancias o la presencia de otros trastornos metabólicos como enfermedades endocrinológicas muy comúnmente vinculadas a sintomatologías como la insuficiencia adrenal o el hipotiroidismo, sintomatologías de estas características, ¿no? O sea, no es un modelo pastilla, es un modelo integral en el que de alguna manera construir un plan completo, escalonado y personalizado es la verdadera respuesta en el tratamiento antidepresivo actual. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Eh, Pues una de las preguntas que va a ir dirigidas al doctor Díaz retoma este sentido de las terapias y es justamente cómo se puede sostener esta adherencia y continuidad del cuidado cuando existen recaídas o una fatiga terapéutica o también estigma. ¿Y qué papel juega la alianza terapéutica, es decir, el conjunto de estrategias que nos habló el doctor Mendoza?
Claro, por supuesto. La adherencia al tratamiento y la continuidad es esencial y tenemos que ver esto como un proceso. A veces creemos que la depresión tendría que ya curarse e irse de manera mágica, pero sabemos que es una enfermedad, es un trastorno mental y lo podemos comparar como diabetes o hipertensión o cáncer. Y aquí es donde en muchas otras enfermedades ya no se utiliza el término recaída, sino se utiliza reincidencia porque es menos estigmatizante. Recaída significaría como algo moral, como volviste a caer al suelo, volviste a fallar. Y en otros términos, como en cáncer, si tenemos cáncer y volvemos a tener cáncer a pesar de estar en recuperación un tiempo, se llama reincidencia y eso es algo más entendido. Nadie juzgaría a alguien respecto a, oye, ¿por qué tienes otra vez cáncer? ¿Qué no le echaste ganas? ¿No te curaste? ¿No quieres curarte? ¿No lo estás haciendo bien? Y tenemos que saber que son parte del curso natural de las enfermedades y de la vida. Es como creer que un duelo ya nos va a salvar del resto de los demás. Vamos a tener una serie de complicaciones y puede generar, por supuesto, frustración o vergüenza o la sensación de voy a volver a empezar. Y también del otro lado está la fatiga terapéutica, que sería cuando sentimos, oye, ya hablé demasiado del tema, no veo cambios rápidos, esta terapia no sirve, la medicación también no me está ayudando y genera dudas. Y todas estas pueden ser variables y situaciones que tenemos que hablar tanto con nuestro terapeuta como con nuestro psiquiatra, porque hay situaciones donde hay que cambiar diversas cosas, hay que pausar, no creer que solamente todo es un mismo programa y todos vamos a responder de manera automática. Y en cuanto al estigma, habría dos variables respecto al estigma interno, es decir, yo soy un inútil por no poder, por necesitar ayuda, yo debo de poder solo, y el estigma externo, ¿qué dirán los demás? Oye, tiene depresión, o sea, está fallando. Y el estigma erosiona esta motivación y esta confianza. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia en estos escenarios? Normalizar la fluctuación, que no siempre vamos a estar bien, que a pesar de mejorar va a haber un día que nos sintamos mal o que vamos a sentir y pensar no voy a poder. También tener metas flexibles y revisables, a lo mejor es no solamente es me voy a curar y en ese momento ya pasé todo. Si estoy realizando estos cambios de autocuidado, si voy una o dos veces al gimnasio, comí un poco mejor, quizá bajé de peso, quizá tuve más interacciones con algún ser querido, tuve una mascota. Todos esos son objetivos muy buenos que nos van a ayudar al final, no solamente a la depresión, sino cambiar a toda nuestra vida. Todos tenemos un ritmo o tendremos que tener un ritmo personalizado y hacer visibles esos microprogresos. Oye, hiciste esto, tenía 2 años que no cambiabas tus lentes, parece como algo de, oye, cualquiera lo puede hacer. Hay que hacerlo, hay que modificar, hay que ver qué cosas van a ir mejorando tu proceso. Apoyo social, también la información no solamente es tener esa red de apoyo, sino brindarle información para que ellos también puedan dar el mejor apoyo. Y en el caso que tengamos temas respecto a la fatiga terapéutica o el tema del medicamento, comentarle a nuestros especialistas porque en algunos casos sí vamos a requerir ajustes de medicación. De verdad tengo muchísimo sueño o me da mucha hambre. Ok, podemos modificar, podemos preguntar si hay algunas otras alternativas y también puede haber espacios de descansos terapéuticos, 1 a 2 semanas, este tiempo. Para ver cómo me siento, no es como abandonar y darnos de alta, sino que quiero una semana descansar, tengo mi red de apoyo, tengo otras estrategias y veo cómo me voy sintiendo, pero pues, sería esencial individualizar y ocupar todas las estrategias y ver que esos progresos poco a poco van a tener resultados positivos, aunque en muchos casos no sea el desenlace respecto a la cura o el sentirme 100% bien. En el caso de muchas enfermedades, por ejemplo, diabetes, no diríamos, ok, la mejoría es cuando se cura la diabetes porque tendríamos un fracaso del 100%. La mejoría de la depresión puede explicarse con otros objetivos y no siempre la depresión se va a quitar al 100%, pero sí puede mejorar lo suficiente para tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Estas estrategias de autocuidado son
importantísimas, ¿no? Y te dan este progreso día a día. Doctora Guizar, me gustaría que habláramos un poco sobre los cuidadores. ¿Qué estrategias de autocuidado resultan realistas para quienes acompañan a una persona con depresión, de modo que este cuidado permanezca sostenido y humano? Claro. Pues, y pues una pregunta que me parece muy importante tanto, porque veo que hay algunos que nos escuchan que son con médicos generales, ¿no? Y también pueden estar dentro de este rol también de acompañar y a veces, y también obviamente el cuidado de parte de familiares y de personas con las que se conviva. Aquí ¿por qué lo menciono esta parte de hacer esa acotación de los médicos? Porque a veces como que nos salimos del paquete, ¿no? Entonces decimos, es muy importante que el cuidador esté bien para que acompañe, ¿no? Y entonces de repente no nos preocupamos por nosotros mismos como médicos y nos quitamos ese sentido de humano. Y entonces esa condición humana de que también nos podemos sentir mal. Entonces también creo que, bueno, quisiera incluirlos dentro de este paquete, no solamente como a los familiares, sino también a los médicos, ya sea de salud mental o no, que están acompañando no, al paciente, porque tenemos también, es bien importante que de repente empezamos a priorizar al otro, ¿no? Entonces, ahorita yo no importo si no importa a la otra persona y se empiezan a descuidar, ¿no? Y entonces es un arma de doble filo ahí, porque pues obviamente para tú poder acompañar también tienes que estar bien, ¿no? Como dicen siempre este ejemplo de los aviones, ¿no? Antes de ponerle la mascarilla al menor, te la tienes que poner tú y después ayudar. Entonces, igual, ¿no? Reconocer los límites, también saber que tú no puedes controlarlo todo, que no eres responsable al 100%, que el ser empático y el entenderlo, el llamarse empático de ponerte en los zapatos del otro, no significa que camines con esos zapatos y estés ahí como si te estuviera también pasando a ti, sino es ponértelos y también sabértelos quitar. También quitarte tanto estos dos roles, yo diría como estos dos polos, tanto la culpa excesiva como este rol del salvador y entonces es mi responsabilidad, entonces ven acá, yo te cargo y vas encima de mis hombros, tampoco, ¿no? No es egoísmo también el pensar también en ti, ¿no? Te puedo ayudar hasta este punto o puedo, hasta este punto, lo demás va más allá de mí, entonces busquemos, ¿no? Yo te acompaño, etcétera, ¿no? Pero no sobrecargarte también poder hablar con alguien más, ¿no? Tal vez decir, bueno, también creo que yo necesito otro espacio para poder yo sostener y poder seguir, ¿no? Acompañándote, etcétera, ¿no? El no abandonar actividades ni abandonarte a ti mismo por el cuidado de alguien más, ¿no? Creo que sería de lo más importante dentro del que acompaña. Muchísimas gracias, doctora Guizar. La siguiente pregunta va dirigida a todos ustedes, entonces la pueden contestar alzando la mano o cuando una participación termine, tomar el micrófono sin ningún problema. Y está relacionada porque sé que todos ustedes han utilizado alguna técnica de neuromodulación o alguna diferente, digamos, elemento, ¿no? Estimulación magnética transcraneal de alta, baja intensidad o de corriente directa. Entonces, les quisiera preguntar con base en la evidencia y con base en su experiencia clínica, ¿en qué escenarios clínicos se considera la neuromodulación y qué elementos guían la decisión compartida sobre los beneficios esperados, los riesgos, el seguimiento y el apoyo durante el proceso? Pues, quien quiera iniciar. Digo, yo antes de esa había una que es importante para aclarar esta parte también, porque incluye la neuromodulación y la menciono en este momento. Les digo, la parte de psiquiatría infantil, creo que siempre la tengo en la cabeza cuando mencionaba la parte farmacológica, porque de repente escuchamos depresión, el paciente incluyendo técnicas de neuromodulación, ¿no? Pero de repente pensamos que es el único tratamiento del tratamiento de primera línea, sí, probablemente en adultos, pero hay que recordar que en niños por debajo de los 7 años ni la neuromodulación ni los fármacos están indicados. ¿Por qué? Porque su sistema neurológico no está todavía maduro. Entonces nos apoyamos mucho en la parte psicoterapéutica, psicoterapeutia familiar, otras estrategias, pero debajo de los 7 años. Eso también me parece muy importante mencionarlo. Ya por arriba. Ya tenemos ciertos medicamentos aprobados para niños escolares y adolescentes y ya, bueno, después adultos, etcétera, ¿no? Y pasa lo mismo con las técnicas de neuromodulación con el rango de edad, ¿no? Debajo de los 7 años, por la parte de la inmadurez neurobiológica que todavía existe y entonces se siguen evaluando los riesgos. No digo que no en un futuro
pueda no existir, pero al menos hoy en día debajo de los 7, no. Entonces, bueno, ya ahora sí, empezando a contestar un poco la pregunta, pues sí tenemos distintas técnicas de neuromodulación. Hay que son invasivas y no invasivas, ¿no? Invasivo se refiere a que se requiere un proceso neuroquirúrgico o de neurocirugía para llevar a cabo ese tratamiento, y no invasivas cuando no se requiere ese proceso quirúrgico, ¿no? Y entonces, yo voy a hablar un poco de la que yo he trabajado más y conozco más, ¿no? O sea, sé que existe y probablemente, bueno, obviamente aquí se los dejo a los dos doctores que son más expertos en el rollo de estimulación magnética transcraneal, ¿no? Yo conozco que existe, hay distintos protocolos y creo que ellos ahondarán más. Yo con la que más he trabajado es con estimulación de corriente directa, ¿no? Entonces, que más o menos el principio tiene que ver con estas vías neurobiológicas, ¿no? Se mencionó, digamos, que había estos neurotransmisores, sobre todo hay afectación serotonina, noradrenalina, glutamato, dopamina, que tienen que ver con los síntomas, ¿no? O sea, que tienen que ver con lo que regula cada neurotransmisor, ¿no? Motivación, energía, etcétera. Entonces, lo que se busca mediante la técnica de estimulación de corriente directa, sobre todo, no modificas, no generas potenciales de acción, las neuronas se comunican mediante, ¿no?, ciertos potenciales de acción, pero mejor aumentas el potencial para que la neurona dispare, por así decirlo, se comunique, sea más probable que se comunique, y sobre todo en ciertas áreas y en ciertos neurotransmisores, ¿no? Y entonces, es a través, en una es con campos magnéticos que tú generas esto, y en otra es mediante campos, mediante corriente o estimulación directa, que no llega a ser tan intensa como una terapia electroconvulsiva, ¿no? En donde ya la corriente directa es mayor, pasa cierto umbral y entonces tienes ciertas características. Que desgraciadamente, pues la verdad es que la psiquiatría está rodeada de estigmas, y creo que la terapia electroconvulsiva es de las que más está rodeada de estigmas, y las películas no ayudan en nada, ¿no? Entonces, pero se sigue usando hoy en día, no es obsoleta, tiene sus indicaciones particulares, realmente es muy útil para esas indicaciones particulares, y yo diría que cada una tiene sus indicaciones particulares, ¿no? Les digo, la TDCs o la terapia de estimulación de corriente directa no está indicado en niños, sí en adultos. Sobre todo se ha visto mejorías cognitivas, mejorías en estado de ánimo. También hay protocolos de duración en tiempo, ¿no? Cada uno tiene sus indicadores en cuanto a cuánto tiempo, cuántas sesiones al día, o si es diario, o cuántos días, también para la terapia de mantenimiento. Hay una terapia en agudo y una terapia en mantenimiento. Pero igual los voy a dejar a que ellos amplíen, que son los expertos en magnética transcraneal, ¿no? Sobre todo. Muchísimas gracias, doctora Guizar. Doctor Mendoza, doctor Díaz, adelante. Igual Luis, me si parece. quieres, Luis, para que ya tú Claro. cierres, porque Luis ya ahorita representando a la sociedad, igual yo puedo dar un abordaje un poco más nada más desde mi experiencia en todo este trabajo. Uno de los puntos más importantes que para mí ha sido importante con el conocimiento de la estimulación magnética transcraneal, específicamente la estimulación magnética transcraneal es el área de la neuromodulación con la que yo más me he desenvuelto. La neuromodulación, como la estimulación magnética, es una técnica que lo que busca es regular el funcionamiento de la corteza cerebral para poder, a través de esto, regular algunas conductas, ¿no? Específicamente, ha sido útil en tratamientos de personas con depresión moderada, depresión grave, que no han respondido directamente a diferentes tratamientos, lo cual en muchos momentos se consideró que la depresión, que el tratamiento específicamente con estimulación magnética transcanal era para depresiones de ciertas características, ¿no? Otra de las cosas que normalmente por las cuales se utilizaba la estimulación magnética transcanal eran aquellos pacientes que no se toleraban, ¿no? El uso de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Como bien menciona, si bien en algunas personas podría ser un tratamiento sintomatológico inicial, no sustituye a ninguno de los tratamientos, pero complementa muy bien los tratamientos, ¿no? De manera particular, si no ha habido mejoría suficiente, y pues bueno, particularmente, si lo habitual no es suficiente, incluso dentro de las guías del manejo de la depresión resistente, hay la indicación del uso de neuromodulación como mecanismo de tratamiento adjunto del tratamiento de la depresión. Como bien menciona Diana, no es electrochoque,
no requiere anestesia, es un procedimiento seguro que se puede realizar en en un consultorio, la persona está despierta y no tiene ninguna modificación de su capacidad cognitiva y puede retomar sus actividades de manera inmediata, ¿no? Es el uso de una bobina que genera un campo magnético que se puede dirigir a través de corrientes eléctricas encontradas, se genera un cono magnético que es capaz de atravesar las capas de nuestro, o sea, el cráneo, la piel, la piel, el cráneo y la meninge para llegar directamente a estimular la neurona y esto a través de esto va a generar la modificación específicamente en el cerebro y bueno, de manera particular esto puede ayudar a reducir la intensidad de los síntomas depresivos, mejorar la energía y favorecer la funcionalidad cotidiana, ¿no? En general, una de las características más importantes es que es bastante inocua, solo puede generar pequeños dolores en el área de contacto, que es principalmente o dolor en el cuello por la posición cuando la bobina se coloca. Fuera de ahí, prácticamente es casi inocuo, puede generar dolor de cabeza transitorio y en algunas personas un poco de fatiga, pero no es nada que merezca demasiado cuidado, o sea, solamente observación ante esta posibilidad. Y pues bueno, creo que uno de los puntos importantes es la estimulación se propone, se suma de manera particular para que de alguna manera podamos lograr lo que no hemos logrado con los tratamientos convencionales. Y pues bueno, al final del día debe ser ya considerado cada vez más un tratamiento como parte del tratamiento continuo de atención de la depresión, no como el último paso, sino como parte de un tratamiento que incluso, en mi experiencia, llegas a utilizar en más de una ocasión en varios pacientes cuando estas situaciones aparecen de forma continua y a veces esto hace que no sea una solución mágica, pero sí una solución seria, segura y basada en evidencias cuando está indicada de forma correcta y su valor en el tratamiento integral es innegable. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Doctor Díaz, cerramos contigo esta pregunta. Excelente. Sí, retomando lo que decían de tratamiento farmacológico, hasta el 30% de los pacientes, a pesar de los tratamientos, tendrán algo que se llama depresión resistente. Ese es la principal esquema de tratamiento para la estimulación magnética, que ya nos explicó el doctor Mendoza cómo actúa. Esa sería la principal indicación, aprobado desde el 2008 y es como de las principales aprobaciones FDA que tenemos para poder tener una respuesta benéfica cuando los tratamientos convencionales, psicoterapia y fármacos no funcionan. Aparte de esto, hay algunas otras indicaciones que cada vez se generalizan porque probablemente en el pasado y en Estados Unidos piden 3 esquemas farmacológicos fallidos, pero sería muy raro esperar hasta que el cáncer esté muy agresivo o hasta que tengas una obesidad mórbida para poder dar un tratamiento un poco más efectivo. Y se pueden recomendar tratamientos, por ejemplo, en adultos mayores que no toleran o que tienen polifarmacia y que es muy complicado darle mayor medicación. Ya tenemos 14 medicamentos y aparte tiene depresión, puede ser una de las indicaciones, o que con dosis un cuartito del medicamento y aún así no se sienten bien, no tienen una buena respuesta, tienen demasiados efectos adversos. También cuando hay síntomas residuales de la depresión o como tratamientos potenciadores. Tenemos a pacientes que pueden tener depresión más algún otro trastorno, consumo de sustancias, fibromialgia, y que estos síntomas son muy difíciles de quitar. O también pacientes que tienen o que están en etapa de embarazo, embarazo o lactancia, que puede haber una dificultad o un miedo respecto a, ok, voy a tomar un medicamento, cuándo lo tomo o tomo varios medicamentos, y que las técnicas de estimulación pueden reducir la cantidad de medicamentos, la dosis, o inclusive en algunos casos poder quitar el medicamento de manera segura si es que los síntomas están controlados. Y sobre todo también como un potenciador respecto a algunos síntomas que no se quitan a pesar de todo lo que hemos realizado de psicoterapia y tratamiento farmacológico. Sabemos que siempre puede haber síntomas residuales complicados de quitar y cada uno se debe de evaluar, pero esas son las técnicas que utilizamos de estimulación magnética y cada vez van siendo
un arsenal o un esquema que potencia la parte farmacológica y terapéutica y que ayuda a tener un mayor avance, una mejor respuesta. Y eso es algo que vemos en muchos otros esquemas de, por ejemplo, gastroenterología o cardiología, que cuando vamos a estos especialistas, no es que empiecen con omeprazol, sino nos mandan 7 medicamentos y ya después dicen, ok, los vamos quitando. Es muy raro que algún especialista solamente nos mande casi como paracetamol. Entonces, hay que tratar de tener una respuesta lo más pronto posible y estos son potenciadores que cada vez se utilizan más. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Pues ya estamos por concluir, de hecho ya terminamos la ronda de preguntas del panel. Solo me gustaría, antes de pasar a las preguntas del público, que cada uno de ustedes de manera breve pueda dirigir un mensaje a quien ustedes quieran. Puede ser hacia los pacientes o hacia otros colegas relacionados con este día, ¿no? El día contra la lucha contra la depresión. Entonces, por favor, Diana, si nos regalas un mensaje justo a quien quisieras, ¿no? Los padres o cualquier actor de la sociedad. Bueno, creo que, bueno, algo muy importante y creo que lo mencionamos constantemente es la parte como del estigma, tanto el estigma externo como el interno, ¿no? Me parece clave, y se lo voy a robar a José, es lo que mencionó de que es una enfermedad sistémica, ¿no? Hoy en día creo que es la que más se ha estudiado de las enfermedades de salud mental en cuanto a que hay un factor inmunológico, un factor neurológico, incluso ya se ha visto un factor en este eje intestino-cerebro, ¿no? En la parte de la microbiota. Entonces, no se, la depresión no se quita pensando positivo, echándole ganas, no es cosa de la edad, que si es adolescente y entonces por eso está, o una cosa generacional, que entonces, ay, las nuevas generaciones se inventaron que existe la depresión. No, hoy en día es y va a ser, ya no estamos muy lejos, ¿no? Tenía proyectada la OMS en el 2030 la primer causa de discapacidad laboral, ¿no? Para el 2030 ya no nos falta tanto tiempo, ¿no? Y es la principal causa de suicidio, ¿no? Entonces, que es una de las causas de muerte más, digamos, de las principales causas de muerte en jóvenes, sobre todo de 19 a 25 años. Entonces, creo que es algo importante el saber que es una enfermedad y que no se quita con los buenos consejos, ¿no? Que hay todo un estudio neurobiológico de herencia, psicológico, etcétera, detrás. Y creo que en esta parte del mensaje para los papás, siempre estar pendientes de los cambios de conducta, ¿no? O sea, el cambio de conducta en tu hijo te está indicando algo. No solamente es la edad, algo te está indicando. Si tú conoces a tu hijo y sabes que hubo tu hijo a tu hija y hubo un cambio de conducta, es bien importante estar pendiente, ¿no? O estas señales somáticas también en los niños. Yo creo que esto sería de lo más importante, el pensarlo como una enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Por favor, José, adelante. Muchas gracias. Sí, así igual como lo menciona Diana, creo que uno de los puntos más importantes es cuando tú estás viviendo la depresión, es probable que en el momento en el que estás dudándolo, o si tú estás cerca de alguien que está viviendo con depresión, la idea que quisiera que nos lleváramos de esto es, esto tiene una vertiente distinta, esto tiene una posible solución. No solo, no es aguantarse, no es sacrificarse, como bien mencionaba Diana, no es echarle ganas, sino en el momento en el que tengo esta duda, vale la pena pedir ayuda. Es probable que cuando nosotros busquemos ayuda, a veces una intervención única pueda solucionarlo, pero si por algún punto esta intervención única no es suficiente y la ayuda corresponde a construir un plan subsecuencial de actividades que implican una serie de acompañamientos humanos, creo que vale la pena tomarlos porque esto puede cambiar no únicamente este episodio, sino la forma de seguir enfrentando episodios que por el hecho de vivir vamos a seguir teniendo. La depresión es tratable, la depresión se recupera. La depresión te enseña cómo superar la siguiente depresión y esto creo que va a ocurrir únicamente a través de un ejercicio paso a paso y vale la pena no sé, o sea, si yo soy el acompañante, no dejar de acompañar, acompañar con los limitantes claros, el saber que no soy yo el único responsable, que somos un equipo
y que igualmente si soy yo el que lo está viviendo, tener la paciencia suficiente para entender que un proceso de vida que se construyó en años no se soluciona en días y que hemos de avanzar en cada uno de estos procesos y que si hay alguien que está en conjunto conmigo de repente, ser consciente, ¿no? Que a veces uno cuando está en malos momentos se va sobre los que están cerca de uno, ¿no? Entonces a veces uno dice, oye, no manches, no me porté bien, ¿no? Pero gracias por estar ahí, ¿no? Entonces creo que vale la pena entender que en este punto pedir ayuda puede cambiar la vida. Muchísimas gracias, José. Luis, por favor. Claro, por supuesto. El día de hoy es un día en contra, o el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y cómo podemos luchar contra ella. Pues lo que hemos hecho hoy, hablar abiertamente, compartir esta información y experiencia en todos los ámbitos. A lo mejor nos da miedo decir, ok, me estoy sintiendo mal, pero cuando lo hablamos, alguien cercano, hasta la persona más inesperada nos va a decir, ok, yo también me he sentido así, yo también he sentido eso, yo ya fui al psicólogo, al psiquiatra y nos va a sorprender porque todavía lo tenemos como muy interiorizado. Buscar ayuda, consultar a profesionales de salud mental, cuidar la salud mental, adoptar estos hábitos saludables y mantener el contacto social y sobre todo apoyar, primero estar atentos al bienestar propio y después, si ya nos sentimos bien, podemos apoyar a los demás. Eso sería como en términos simples y en un resumen, cómo podemos ayudar y pues muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este panel. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Pues pueden colocarlas en el chat, que de hecho ya tenemos una en el chat, pero también pueden levantar la mano y tomar el micrófono. Y bueno, vamos a darle lectura primero a la del chat para que cualquiera de nuestros tres psiquiatras invitados puedan contestarla, ¿no? Entonces, leeré la pregunta de Claudia Pineda. Dice, muchas gracias por esta valiosa interacción frente a un tema súper necesario como es el trastorno por depresión. Como lo comentan los doctores, la FDA aprobó la TMS del 2008 en depresión mayor, trastorno por depresión mayor. Desde este punto me gustaría, por favor, que los doctores comenten desde su experiencia cómo los equipos de baja intensidad logran, perdón por la lectura, pero es que se me corta un poco la pantalla, ¿no? Cómo los equipos de baja intensidad que no logran despolarizar las neuronas, cuál sería el factor electrofisiológico u otro con el cual se lograría una mejora en el desempeño, la manifestación de los síntomas depresivos. Es muy valioso saberlo, puesto que no toda la población tiene acceso en términos de costos para estas terapias. Y bueno, pues agradece, ¿no? La participación. El doctor Luis se tuvo que retirar, de hecho solo podía estar una hora, eh, pero bueno, doctor Mendoza o doctora Guizar, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, como bien menciona esta respuesta, la estimulación magnética es la que ha tenido esta indicación para el tratamiento de la depresión. Los factores electrofisiológicos para cómo funciona la estimulación magnética, más que los equipos de baja intensidad, creo que uno de los puntos más importantes, más que uno solo, es una serie de hallazgos que y me parece muy pertinente la pregunta, que se basan principalmente en lo mismo. O sea, independientemente de si es la estimulación magnética o si es la estimulación eléctrica, se basan en el mismo principio electrofisiológico, que no es uno solo, ¿no? O sea, sabemos que en términos electrofisiológicos existe una hipoactividad de la corteza prefrontal dorsolateral, particularmente la izquierda, y que eventualmente se ve mejorada ante la estimulación. Específicamente, la evidencia sostiene el uso de la estimulación magnética como esto, ¿no? Igualmente, ¿no? En algún punto se ha descrito de manera como colateral la dominancia de ciertos ritmos lentos teta y alfa en regiones frontales que pudieran justificar algunos de estos síntomas y que igualmente, ¿no? Esta posible coordinación disminuida funcional entre la corteza prefrontal y el cíngulo, ¿no? O sea, de manera particular, más allá de pensar en uno único solo, pensar que el aumento de la excitabilidad cortical prefrontal, de manera general y resumida, es como el objetivo electrofisiológico al cual nosotros nos estamos tratando de dirigir con este punto, ¿no? Y pues bueno, a través de esto logramos algunas situaciones de mejoría en la regulación de algunas conductas, la mejoría de la apatía, la mejoría de la lentitud,
No olvidar que en muchos de todos estos puntos, independientemente de hacia dónde nosotros construimos nuestro tratamiento, siempre está enfocado un poco más en la reducción de síntomas que nos permita eliminar esos residuales que quedan presentes. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Doctora Guizar, por favor. Y nada más quisiera puntualizar que efectivamente, aunque tal vez el principio físico de ambos es, o sea, de la estimulación magnética transcraneal y de la estimulación magnética transcraneal de baja intensidad, puede ser similar. El principio físico, algo bien importante es que aún está en investigación clínica la de baja intensidad, ¿no? O sea, aún es aún no está aprobado como tal para el tratamiento de la depresión por parte de la FDA, ¿no? Está en estudio, ¿no? La terapia magnética transcraneal sí, y la otra, bueno, está en estudio, están surgiendo estudios para buscar esa aprobación como un tratamiento. Muchas gracias, doctora Guizar. Voy a leer ahora la pregunta del doctor Francisco Enríquez y él pregunta, ¿qué eficacia tiene el neurofeedback en el tratamiento para la depresión? No sé si alguno de ustedes quisiera contestar. Bueno, nada más de manera puntual. Eh, Puede mejorar los síntomas depresivos. Yo he tenido un poco más de experiencia con otros tipos de estimulación, pero he visto una respuesta muy particular que hace como, no será un tratamiento de primera línea, pero sí parece como una alternativa prometedora y complementaria. Pero hay todavía como mucha duda en la evidencia actual sobre si es o no un tratamiento, como por ejemplo, no hay ninguna línea de tratamiento ni para depresión ni depresión resistente que hable del neurofeedback como una estimulación que probablemente pueda cambiar, ¿no? El panorama terapéutico de la depresión. Sin embargo, sí existen diferentes estudios de que puede reducir los síntomas, aunque no necesariamente todos responden a esto, pues bueno, sí vale la pena seguir, como bien mencionaba. Diana, esto también, así como la estimulación de baja frecuencia, qué tanto esto puede de alguna manera encontrar efectos, ¿no? O sea, si bien hay metaanálisis que hablan, ¿no? De que si hay efectos relativamente moderados, esto, insisto, no vale la pena que otro tipo de protocolos que se han estado tratando de hacer, otro tipo de protocolos auxiliados de imagen también a través de neurofeedback, han mostrado un poco de evidencias, pero bueno, insisto, ¿no? La eficacia es... Es clara, no necesariamente es universal, la evidencia todavía no lo sostiene y el uso que podríamos reconocer ahorita sería más como adyuvante. Sin embargo, aún como adyuvante no está en ninguna de las guías terapéuticas internacionales para el tratamiento de la depresión. Pero bueno, es menos costoso, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. No tenemos ninguna otra participación en el chat. Eh, pues es muy importante, ¿no? Situar que es necesario seguir generando evidencia. Ciertamente tenemos poca evidencia, es un campo emergente en su amplio sentido y requerimos también hacer estudios multicéntricos, controlados, que permitan no solo medir eficacia y seguridad, sino también los posibles mecanismos que puedan estar implicados, ¿no? En esto. Eh, sí hay una pregunta más y va a ser la última que me voy a permitir leer por respeto al tiempo de los ponentes. Desde su experiencia, la EMT de baja intensidad puede apoyar a reducir síntomas para el trastorno de adicción. Esa es la pregunta. Y bueno, pues agradece la información para ampliar estos contenidos, ¿no? Muchas gracias. Igual digo, aprovecho también para despedirme porque me parece en este momento sumamente importante hablar de depresión en cualquier foro que tengamos la oportunidad de hablar. Creo que, como bien mencionaba, no estamos en el 2030, pero ya estamos en un momento en el que las condiciones mundiales, al que no se deprime, está por deprimirse muy probablemente, ¿no? La estimulación magnética transcranial ha mostrado eficacia en algunos procesos, particularmente conductuales vinculados con las conductas de consumo, particularmente con la compulsión por consumir. Sin embargo,
También la evidencia todavía no es suficiente, pero sí puede definitivamente, y lo he de decir que en mi experiencia, tanto para pacientes con trastornos por consumo de alcohol como para pacientes con trastornos por consumo de estimulantes, muestra mucha capacidad para disminuir la compulsión por el consumo, ¿no? La conducta compulsiva suele ser una de las situaciones que más dificulta el tratamiento de los síntomas de los trastornos por uso de sustancias. Sin embargo, vuelvo a la misma opción, nunca sola, ¿no? El tratamiento de este tipo de trastornos requiere un abordaje integral y multidisciplinario. Muchísimas gracias, doctor Mendoza, José, por acompañarnos. Sé que te tienes que retirar. Te agradezco muchísimo que hayas participado. Tu experiencia sin duda enriqueció el foro. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a Norma para que Norma nos hagas el favor de clausurar el evento y dar algún mensaje. Desde la escucha, lo que han sumado cada uno de los ponentes, y les aseguro que este webinar va a tener sus espacios también de difusión para muchos acompañantes, para mucha familia que tenemos todos estos casos tan cercanos, y escuchar cómo la palabra bien dicha en un momento adecuado también sirve para acompañar. Un tema en un encuentro muy profundo, muy necesario. Hablamos de depresión, pero también hablamos de esto, ¿no? De acompañar, de mirar al otro con empatía, de la fuerza que hay en estas palabras cuando lo usamos con respeto, con sensibilidad, y podemos convertir esto en una contención y un puente hacia la esperanza. Así que muchísimas gracias. Nosotros como anfitriones nos llevamos la certeza de que hablar de salud mental no solo es urgente, sino que es un acto de humanidad. Gracias a todos los que han estado presentes justamente por la escucha, por el compromiso, y queremos seguir construyendo estos espacios donde este silencio no duele y la palabra nos acompañe. Vamos a tener también un reconocimiento para nuestros ponentes que han sensibilizado el tema, y se los vamos a hacer llegar de diferentes formas, a través de las redes y en forma directa. Gracias, Priscila, también por poder poner en contacto a todos nuestros profesionales. Gracias, Raúl, por generar esta dinámica tan maravillosa. Nos sostuvimos más de 50 participantes durante esta hora y media y hemos aprendido mucho más de cómo llevar adelante este tema. 13 de enero, Día de la Lucha contra la Depresión, nuestro primer webinar, y esperamos que más profesionales se sumen en sus especialidades para poder acompañar a estos temas tan importantes, y que justamente, como decía el doctor Luis, a veces no se comparan con lo conocido y con lo habitual, y no estamos todos a gusto, ¿no? Necesitamos ese manual de cómo hablar, ese manual de cómo acompañar. Esto es una clara guía y ojalá sea el comienzo de más. Gracias por estar presentes. Desde Mercer Medical Group, todo el equipo dispuesto para que este 2026 la salud mental sea una prioridad y podamos abrir muchos más caminos y multiplicarlos. Gracias a ustedes, doctores. Gracias, doctora Diana. Gracias, doctor José. Gracias, doctor Raúl. A todos los profesionales presentes. Gracias, Priscila. Así cerramos este encuentro. Hasta la próxima vez y hasta pronto.